Gerda Fernández es chilena, es licenciada en Historia y Geografía y maestra en Historia, ¿verdad? Especialista en las temáticas de Historia, Cultura y Patrimonio. Profesora en Historia y Geografía con un magíster en Historia otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la actualidad es historiadora del Departamento Histórico Patrimonial y Archivo Histórico de la Dirección de Gestión Patrimonial del Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Me van a permitir, me voy a poner de pie, trabajo mucho mejor explicándoles de pie. Si me prestas el puntero. Ay, ¿dónde está? Así se ha perdido mucho. Adelantar. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy de verdad muy contenta. Les quiero traer una investigación que para mí ha sido un desafío porque mi especialidad habían sido los panteones. Había hecho la historia de los panteones más antiguos de Valparaíso. Y de repente me doy cuenta que quiero cambiar la línea de investigación y de los espacios extramuros que vemos en toda Latinoamérica y que hay toda una producción de investigaciones, vuelvo a la ciudad y quise descubrir si habían espacios funerarios importantes en la ciudad. Y les voy a contar que me encontré con 7 espacios funerarios. La idea era presentarles 3 espacios, pero el espacio que empecé a estudiar, el primero fue la Catedral de Valparaíso, y me ocupó tanto tiempo y fue tan importante que atraviesa la historia, el urbanismo, la arquitectura, y es bastante un espacio no tan grande, pequeño, que influye en la ciudad. Les quiero también contar la historia de uno de los personajes más significativos de los que están sepultados en esa cripta, que es de la Catedral de Valparaíso. Así que estoy en un proceso de investigación, estoy recién con el primer caso, me quedan todavía 6 casos que ahondar y es una nueva metodología diferente a la que había aplicado anteriormente en el estudio de los panteones. Bueno, para que sigamos, la otra diapositiva, por favor. Les quiero contar que, ¿por qué entré a estudiar esta temática? Porque me di cuenta que hay espacios que son turísticos, patrimoniales, de importancia, que todo el mundo conoce, como las pirámides de Egipto, como los soldados de terracota de la China y el Taj Mahal, que la gente los ve como grandes monumentos o construcciones arquitectónicas y de ingeniería. Pero en la realidad, ¿qué son? Tumbas. ¿Ya? Y nosotros invisibilizamos, es decir, cuando vamos allá vemos el monumento, esa construcción monumental, y con monumento, pero en la verdad es como que no podemos la mente establecer que son espacios funerarios. El objetivo de la investigación mía era identificar, valorar estos espacios intramuros descubrir, analizar estos espacios y especial por quién están esos lugares y qué personajes están ahí. Si me acompañas con la siguiente. Este es el cementerio más antiguo de la ciudad de Valparaíso, de 1825, y cuando empiezan los cementerios a salir de alrededor de las iglesias, como presentó el colega, después de la Real Cédula de Carlos III de 1787, del rey Borbone, que tiene que ver con todo un concepto de salubridad pública, en los aumentos de las concepciones de sanidad pública. Bueno, en Valparaíso el primer cementerio se establece a finales del proceso de independencia de Chile en el año 1821, en el gobierno de Bernardo O'Higgins, ya estaba saliendo casi del gobierno, se establece. Y en Valparaíso, que es más importante que la capital, y yo se los voy a decir por qué, porque como éramos puerto, por ahí entraba toda la inmigración, especialmente británica. En 1825 en Valparaíso se crean 2 cementerios. Uno es el cementerio número 1, que es para católicos específicamente, y el primer cementerio para no católicos del país.
Ese cementerio atentaba, aunque ustedes no lo crean, con la misma constitución que se había establecido, porque las constituciones del Estado chileno establecían que la religión del Estado era católica apostólica romana, con exclusión de cualquier otra manifestación. Pero Valparaíso, como es ecuménico, liberal y capitalista, decían en esa época, establece el primer cementerio para la nueva población que está llegando. Sigamos, por favor, ayudad, ¿ya? Ese es el espacio mortuorio. Este es el cementerio número 1 de 1825, el cementerio disidente de 1825 también, y el posterior es de 1848. Ese es lo que se llama el Cerro Panteón, el Cerro de los Muertos, ¿ya? ¿Dónde se ubicaba? Fuera de las ciudades, tenía que tener que no contaminar a las aguas y un montón de restricciones que obedece a los conceptos de sanidad. Este cementerio que está aquí, que es el disidente, el problema de las sepulturas para no católicos en Chile se soluciona en el año 1883. En Valparaíso el problema de la sepultura lo solucionamos en el año 1825. ¿Ya? Dame la otra, por favor. Y este es solo el espacio, los tres son monumentos históricos y están trabajados. Yo mañana voy a tratar de contarle algunas que el nombramiento de monumento histórico nos trajo problemas. Primero, y voy a hacer un paréntesis, hay que hacer la catalogación, el fichaje y después pedir que se lo nombre monumento histórico, porque si lo hacemos antes hay demasiadas restricciones para la gestión del monumento como tal. Sigamos. Este es el Cerro Panteón y desde el año 1821 empiezan a aparecer los decretos y las leyes con respecto a que los muertos tienen que salir de la ciudad. El primero es del año 1821 y dice: deseando que en el tiempo alguno se haga el benéfico establecimiento en el Panteón General, cuya apertura se hará muy breve, está hablando el de Santiago, y en que todas las corporaciones y gremios de la República se logre este objetivo dirigido al mayor culto y el decoro de la deidad, sin perderse de vista la salud y la conservación de la humanidad. Se declara que persona alguna, sea de calidad, carácter o representación que fuese, podrá eximirse de sepultarse en el panteón. Es decir, desde 1821 salen los decretos que dicen que ninguna persona puede sepultarse en las iglesias. ¿Qué ocurre? No es cierto. Y aquí les voy a demostrar que la ley dice una cosa y la práctica hace. Este decreto, por supuesto, trajo problemas con la iglesia imperante porque ella tenía el dominio de lo que nosotros llamamos la sepultura, pero este decreto, sigamos con la otra diapositiva. Acá dice: el decreto de 1823 prohíbe el entierro de los templos y otros lugares de la deidad. Yo ahí está completo el decreto, no, por tiempo no se los quiero leer. Sigue insistiendo en que hay una prohibición total. Dame la otra diapositiva. ¿Ya? Posteriormente se promulga en el año 32, ya estamos en plena república conservadora de Chile, dice, con disposiciones que responden básicamente a las nociones de higiene, y este reglamento fue categórico en cuanto a la obligación de ser sepultado en el cementerio público y prohibición de utilizar iglesias. Sigamos, ¿ya? Después vienen las leyes. Este es Valparaíso actual. ¿Ya? ¿Por qué las quería presentar? Porque Valparaíso es un anfiteatro y el espacio plano de abajo es muy estrecho, ¿ya? Entonces, ¿dónde están estos espacios funerarios? Dame la otra, ¿ya? Yo en este anfiteatro logré identificar en esta primera 7 espacios funerarios que están ubicados en el plano. El número 1, que está aquí, que es una tumba. Esa es una tumba de los pobres en solemnidad, de los que murieron en el terremoto de 1906 en Valparaíso, que fue un terremoto que devastó la ciudad y la mitad de la ciudad se incendió, y los cementerios colapsaron. Estos eran pobres, los NN que no se tenían, y se establecieron 7 lugares para depósito en las alturas de los cerros, o colinas, como ustedes quieran, la parte alta de la ciudad. Y el único espacio que sobrevive de ese evento es este, ¿ya? Esa cripta. Y lo más interesante que esa es una fosa común, pero alrededor de la fosa se estableció gente. Es decir, hay una población viviendo
y ese espacio funerario se convirtió en la Plaza de los Recuerdos. Es decir, cuando usted va a poner cañerías o va a hacer alguna instalación, aparecen los restos, que no sabemos cuántos hay, pero creemos que son sobre los 1000 difuntos que están en ese sector. El número 2 corresponde, está en lo que nosotros llamamos el Cerro Los Placeres, que es donde está la Universidad Técnica Federico Santa María. El señor Santa María, Federico Santa María, era un millonario, un mecena, rey del azúcar en Francia, un millonario sin descendientes, y toda la herencia la deja para construir la primera universidad técnica para crear ingenieros y técnicos para la República de Chile. Es una construcción maravillosa esto, y dentro de este sector, ahí está un monumento en la escalera. Detrás de aquí están los restos de Federico Santa María. Cuando me enteré que existían los restos, me enteré hace un año cuando empecé la investigación, no sabía que habían restos ahí. El tercer corresponde a el Cerro Playa Ancha, que es la parte extrema, la otra es parte, y está en el regimiento Maipo y corresponde a uno de los héroes de la Guerra del Pacífico, la guerra que se mantuvo Chile con el Perú y con Bolivia en 1879. Lo mismo que el número 4, mausoleo, se llama el monumento a los héroes de la Guerra del Pacífico, el monumento a Prat, lo que más ustedes conocen. El mausoleo más grande que tiene la ciudad es y no está en el cementerio. Pero hablamos de monumento, ¿me entienden? De actividad. ¿Se dan cuenta? El tema, como ese es muy interesante, tiene que ver con la guerra. Después viene el número 5, que corresponde a iglesia, como el número 6 está en la iglesia 12 Apóstoles, está en la iglesia Sagrados Corazones, y la catedral, que es la que yo estoy trabajando. Si me dan la otra, por favor. ¿Ya? Este es el espacio urbano central. Cuando usted va a Valparaíso, no tiene solo un centro por la condición transversal, pero esta plaza se habla del centro social de Valparaíso. Y aquí, esta es la primera iglesia, que tiene una torre bastante deforme y después cae. Posteriormente hace una modificación con el arquitecto. Se está conformando el espacio público social de la ciudad. Aquí ustedes pueden ver cómo se están poblando los cerros. La otra. ¿Ya? Este es el espacio, estoy aquí hablando más o menos de 1876, que es Valparaíso. Ya tenemos ornamentación. Y esta iglesia era la iglesia Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, Arturo Prat, que era el héroe que estaba en el mausoleo, se casó, hicieron sus funerales. Y este es el espacio, tiene varios nombres y se le dice la Plaza Victoria. La otra, por favor. ¿Ya? Al frente de lo que acabábamos de ver teníamos el Teatro de la Victoria, que era un teatro extraordinario que cae en el terremoto de 1906. Y aquí tenemos la policía, aquí tenemos la municipalidad, y aquí tenemos la mansión de la señora Juana Ros de Edwards. ¿Quién era esta señora? Esta señora era una de las señoras que tenía más riquezas en Chile y en Latinoamérica. Es de la familia de los Edwards, que hasta el día de hoy son la familia, digamos, con más recursos financieros que tiene. Esta señora era muy católica, muy devota a la iglesia y ayudaba mucho, se le considera. ¿Por qué me interesa que ustedes lo tengan? Porque este espacio que está aquí, que es un espacio social, urbano, que se va constituyendo, ¿ya? Va a cambiar, porque esta mansión, esto que está aquí y esto, en el 1906 por el terremoto cae. Aquí está el plano del terremoto. Todo lo que está con color rojo es lo que se quemó de Valparaíso. 3000 fallecidos en descomposición en la ciudad. Es la peor tragedia que ha tenido. Y ustedes pueden ver que en todo lo rojo es el sector del Almendral, parte de la Plaza Victoria hacia y eso se quema. Y esa mansión cae y ese espacio lo dona para la Catedral de Valparaíso. A pesar de que teníamos la otra iglesia que estaba al frente, pero ella dona a la catedral. La otra, por favor. Ya. Estos son los planos originales que se hace en la catedral. Por primera vez se está ocupando de la materialidad del hormigón armado. No sé si es el mismo concepto acá. Se establece esta catedral. Aquí están los planos originales. Dame la otra.
acá para que ustedes vean el frontis, no es una catedral tan grande como la que ustedes tienen acá en el Zócalo, es una dimensión mucho más pequeña, pero ¿qué me interesa que observen? Dentro de los planos está la cripta. Esta cripta, mayoritariamente los habitantes de Valparaíso desconocen que existe. Pero, ¿de dónde aparecen los que están sepultados ahí? Muchos de los que están sepultados ahí fueron trasladados de la iglesia que ya les mostré anteriormente. Porque esta iglesia se cayó con otro terremoto y en el 56 empezaron a demolerla y la completaron en 1972. Esa es la cripta y este es mi objeto de estudios, ¿ya? Esa cripta. Entonces, en Chile, les voy a contar que el tema de la religión, somos el país más ateo, menos religioso de Latinoamérica. Entonces las iglesias se están convirtiendo en rutas más turísticas y hay que darles otros usos. Entonces yo pedí entrar, me mostraron esto y verdaderamente esto es parte de la historia de Valparaíso. Continuemos. Ya, dame permiso. Son cinco. Ya, por favor. Aquí está la iglesia, ya, para que ustedes la vean, la que se conformó, sigamos. Esta es la cripta, el interior de la cripta es muy austera, pero mucho mármol, y esta cripta es para los obispos de Valparaíso. Pero la única que está sepultada ahí, la mujer, es doña Juana Ros de Eduard, que está aquí. ¿Por qué? Porque ella vivía en ese lugar y en el año 1952, cuando se inaugura el templo, la traen del cementerio y la instalan. Ahí están los obispos, están otros cancilleres, el esposo, qué sé. ¿Por qué les digo que este pedacito que está tan oculto como en el corazón de la catedral incide en el espacio urbano? Aquí, esta calle se llama Salvador Donoso y tiene que ver con uno de los que está sepultado adentro. Y esta calle aquí se llama Eduard, la calle Joaquín Eduard, que tiene que ver también con uno de los que están sepultados. Entonces, ¿cómo hay una convivencia entre vivos y muertos que se mantiene dentro de la ciudad? Ya, bueno, ahí hay algunas otras imágenes, sigamos. Ya se nombra monumento, pero por la característica arquitectónica y la materialidad. Pero no se valoró lo que tiene el interior de la iglesia. Sigamos. La otra, por favor. Bueno, ¿qué les quiero contar? Uno de los personajes más emblemáticos de lo que están sepultados ahí es don Diego Portales. ¿Quién era don Diego Portales? Era un ministro del periodo de la conformación de la República en Chile. Le da la institucionalidad. Nosotros tuvimos 7 años solamente de anarquía y en el año 1830 ya empezamos a que funcionara el país, lo que se llamó la República Conservadora, y el artífice de eso es esto y la Constitución del 33. Bueno, este señor entra en conflicto con el mariscal Santa Cruz, que era boliviano y que quiere unir los territorios de Chile, parte de Argentina, Perú y Bolivia, del antiguo imperio incaico. Portales se opone rotundamente a eso, parte de la ciudadanía está de acuerdo con Santa Cruz, él dice que no, y en digamos, encerrona, lo llevan a un lugar y gente del propio ejército lo fusila. Dame la otra, por favor. ¿Qué pasó con el ministro? Fue ministro del Interior, vicepresidente, muy influyente. ¿Qué es lo que ocurre? Que se hace un funeral que dura 30 días y cuando se lo llevan a Santiago hay un temporal que lo tienen que traer de vuelta. Esta es la iglesia La Matriz, la primera iglesia de Valparaíso donde se hace. Se le hace ese monumento en el cementerio, pero ¿qué ocurre? El cadáver no queda en Valparaíso, solamente queda el corazón. Y el corazón lo ponen en una ánfora, esa ánfora existe, y lo meten acá, en ese lugar. En el terremoto en 1900 se cae, la otra, por favor, la otra diapositiva. Entonces lo dejan, el corazón de Portales lo dejan en una bóveda del Banco de Chile de la época, ¿ya? Porque para que vean, que diga, para nosotros es tremendo, pero que sí. Posteriormente, después de ahí pasa la iglesia Espíritu Santo, del Espíritu Santo, con el terremoto desaparece y pasa a la catedral. Aquí está, a ver, ¿qué ocurre? Sigamos, ¿ya? Y en la catedral se le hace ese como monumento pequeño y se le instala la ánfora. Actualmente no se la deja ahí porque hubo intentos de robo. Ahí está la ánfora, sigamos,
¿ya? ¿Y ustedes creen que la historia termina aquí? No, señores, les cuento. En el 2005, dame un minuto más, por favor, y con esto estoy terminando. En el 2005 se hace una restauración en la Catedral de Santiago y aparece un difunto. Aquí esto es lo que aparece. ¿Quién es? ¿Quién era? Alguien piensa, hacer la investigación, ADN, investigación, traen y descubren que es el cuerpo del ministro. Por alguna razón o por algún malentendido o que no participaban de la misma creencia política del ministro, se habían sacado la lápida. Se restaura, dame la otra, y actualmente ahí está descansando en paz, pero en Santiago el cuerpo sin el corazón, porque el corazón lo tienen en Valparaíso y está en esa cripta. ¿Ya? Dame la otra, por favor. Y aquí está el resumen. Acá yo hice el estudio desde el periodo colonial con los decretos de prohibición de sepultar en las iglesias. En este periodo, cuando muere Diego Portales en el año 37, se le sepulta y se respeta la ley. Se lo lleva al cementerio, posteriormente se lo saca de ahí. Pero después de la guerra, después de la guerra del 79 con Perú y Bolivia, todo se hace en monumentos fuera del cementerio. ¿Cuál es el propósito? El Estado quiere, o la clase dirigente, establecer héroes, ¿ya? Gente que hay que imitar, y la iglesia también crea sus propios santos y buena gente, y por eso también Juana Ros de Edua está en donde está. Muchas gracias. Muy bien. Exactamente los 20 minutos. Bueno, pues ahora pasen, por favor, los ponentes. Erika y Enrique. Te doy tu... No, no te pasaste, estuvo bien. Cuando me dijiste dame un minuto, te faltaba un minuto. No, es que tengo que ser justa, igual a todos. Dáselo a Luis. ¿Está bien? Bueno, pues preguntas que habíamos dicho que en papelitos, pero está bien. ¿Alguien tiene preguntas para los ponentes? Si no, repetimos toda la conversación. No. Bueno, pues la verdad es que fue una mesa muy enriquecedora y sobre todo de la época virreinal, que poco se habla de los monumentos funerarios o los lugares de espacios funerarios de esa época. Más bien nos referimos a lo del siglo XIX, principios del XX, pero casi de la época virreinal no, o sea que me pareció muy bien esta mesa. Estuvo muy... Yo quisiera decir algo, aprovechando que nadie me pregunta. El tema del trabajo de las iglesias con el problema de la documentación es súper interesante, porque de repente, yo les pongo como ejemplo, en Chile el tema del estudio de los cementerios empezó hace 15 años y era algo rarísimo. Pero pareciera que todos se fueron al espacio extramuro, que son los que fuera de la ciudad y que son más o menos en el mismo periodo, están todos los cementerios de Latinoamérica. Pero habíamos dejado atrás los cementerios de las iglesias, porque muchos habían desaparecido, y es una línea de investigación bastante válida, muy importante, porque también podemos entender esa realidad antes que empiece la realidad con la independencia de nuestros países. El tema de lo que ella habla, del manejo legal, es impresionante. Miren, en mi trabajo de los cementerios de Valparaíso, yo tengo todo un capítulo de todo lo que tiene que ver con legislación. Yo no soy abogada, no tengo derecho, pero hice todo el recuento con respecto a las leyes, y las leyes te van mostrando por qué razón están ahí, por qué, cómo, y muchas situaciones que nosotros no entendemos. La documentación es fundamental en ese tipo.
Y el otro, el trabajo, por favor, miren, yo mi primer trabajo que hice fue de historia, yo soy historiadora, pero el segundo trabajo lo hice en un cementerio de la ciudad de Quillota y trabajé con una arquitecta. Es sumamente importante que sus proyectos sean transversales. Las visiones que tenemos de una u otra, disciplina ayudan a ver el análisis mejor de los cementerios. Ahora, todo lo que tiene que ver con cementerios, catalogación, historia, los archivos, con un colega por acá hablábamos de los archivos de los cementerios, son fundamentales para poner en salvaguarda estos espacios que en un momento se van a convertir solamente en espacios históricos, porque la gente no se está sepultando ahí, sino que está optando por la cremación porque hay un cambio de mentalidad. Como hubo un cambio de mentalidad de sacar a de las iglesias y pasar fuera de la ciudad, ahora hay otro cambio que la gente se quiere cremar. Entonces, por favor, los que tengan líneas de investigación, traten de anotar, vean las metodologías y lo más importante es trabajar transversalmente. Muchas gracias. Muy bien. Pues damos por terminada la sesión de hoy, que fue muy enriquecedora.